Muy buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en estos devocionales que estamos teniendo en el libro de Romanos capítulo 12 y 13. Y vamos a continuar esta semana en el capítulo 13 de Romanos, donde estamos aprendiendo cómo vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Y definitivamente al leer los primeros 6 versículos de Romanos 13 y ponerlos en práctica, eso es lo más importante, poner en práctica lo que vamos a leer el día de hoy. Definitivamente vamos a estar llevando vidas cristianas que agradan al Señor. En los primeros 6 versículos de Romanos 13, Pablo sigue hablando acerca de la vida cristiana, de los deberes cristianos, de cómo agradar a Dios con lo que hacemos. Recuerda que en capítulo 12 Pablo ha hablado ya de no conformarnos a este mundo, ha hablado acerca de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios, ha hablado acerca de los dones espirituales, ha hablado acerca de servir al Señor, de procurar lo bueno delante de todos los hombres, estar en paz si es posible, de cuanto dependa de nosotros con todos. En Romanos 13, entre 1 al 6, Pablo va a hablar en forma clara acerca de algo que nosotros como cristianos deberíamos definitivamente poner en práctica: someternos a las autoridades establecidas por Dios. Nosotros como cristianos deberíamos definitivamente llevar una vida agradable a Dios y llevar una vida diferente a la de las otras personas. Hoy, en un mundo donde se opone y resiste tanto a la autoridad, definitivamente la autoridad no es o no está haciendo las cosas como Dios quiere, pero en un mundo donde se opone tanto a la autoridad y resiste a la autoridad, Dios nos dice, nos va a hablar el día de hoy de someternos a la autoridad. Acompáñame en la lectura de Romanos 13, 1 al 6. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora, Pablo escribe, es interesante, estos versos, este capítulo, este libro, cuando la autoridad establecida por aquel entonces no era la mejor. Pablo estaba bajo autoridad romana, los romanos gobernaban por aquel entonces, y déjame decirte, como conocemos de historia, creo que todos los que hemos leído un poco de historia, sabemos que la autoridad romana era injusta, sus leyes eran injustas, sus castigos eran injustos, y definitivamente no estaban haciendo lo que Dios dice aquí en su palabra. No estaban cumpliendo la función que deberían cumplir. Aquí hemos visto que la autoridad es establecida por Dios y son servidores de Dios, pues la autoridad romana nunca pensó eso, nunca tuvo en su mente Nerón: ¿sabes qué? Yo soy un servidor de Dios para hacer el bien, para juzgar, para hacer las cosas correctas. Definitivamente eso no pasó por su mente, pero Pablo, a pesar de las cosas difíciles que experimentó con la autoridad romana, él dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo vivió en una época donde había muchos opositores a los romanos, a la ley romana. Los celotes, por ejemplo, se oponían a todo gobierno. Ellos solamente querían obedecer a lo establecido por Dios y nada más. Desconocían, rechazaban la autoridad humana, no la aprobaban. Y Pablo vivió por esa época. Y Pablo dice: ¿sabes qué? A pesar de tener una autoridad completamente injusta, completamente
que se ha olvidado de Dios, mi consejo es esto: como creyentes, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso nos incluye a nosotros. Nosotros los cristianos deberíamos de tener una actitud diferente a la actitud de gente que no conoce a Dios. Pablo dice por qué debemos someternos a las autoridades superiores. Pablo lo dice claramente: porque las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Dios ha establecido la autoridad. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Y si tú te opones a la autoridad, dice que te estás oponiendo a lo establecido por Dios, estás resistiendo. Y si resistes, atraes sobre ti condenación para ti mismo, solamente para ti mismo. Ahora, debemos someternos a la autoridad simplemente en todo. La única forma de no hacerlo es cuando van contra nuestros principios, cuando nos están obligando a hacer cosas que definitivamente Dios no aprueba, Dios no acepta. Ahora, algo que se ha olvidado la autoridad por completo es lo que Pablo repite aquí. Pablo dice que la autoridad es un servidor de Dios. Lo repite y hasta en 3 ocasiones Pablo está diciendo que ellos son siervos de Dios para nuestro bien, son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo, son siervos de Dios que atienden continuamente. La autoridad se ha olvidado de eso. La autoridad ha dejado de lado a Dios, la autoridad ha dejado de lado y ni siquiera lo ha considerado que Dios le ha puesto ahí para hacer o cumplir sus propósitos. Escucha esto: Dios establece las autoridades para cumplir sus propósitos. Es interesante que mientras leemos nuestro devocional el día de hoy o lo miramos aquí en Romanos 13, 1 al 6, nuestro país, Perú, está pasando por un proceso electoral. Nuestro país está pasando por un proceso electoral y hay mucha incertidumbre de quién es el nuevo presidente. Sabemos que van a haber una segunda vuelta, nuevas elecciones, pero queremos tener en claro algo muy importante. La autoridad que sea establecida, sea quien fuere, no tenemos idea todavía, en unas semanas más volveremos a las elecciones a votar y sabremos quién es la autoridad establecida por Dios. Pero la autoridad que sea establecida por Dios va a cumplir un propósito muy, muy específico. Dios establece autoridades para cumplir sus propósitos, ya sea para bendecir a una nación o para emitir un juicio, disciplina a esa nación. No sabemos cuál será la autoridad establecida por Dios para nuestro país, pero sí sabemos algo: que la que sea establecida por Dios cumplirá ese propósito de Dios: bendecirnos o Dios disciplinar a nuestra nación. ¿Cuál de las dos cosas será? No lo sabemos. Esperamos que sea para bendición. Dios tenga misericordia de nuestro país, de todo lo que está aconteciendo, pero definitivamente cuando una nación deja de lado a Dios, Dios emite su juicio. En el libro de Samuel vemos estos dos ejemplos: Dios estableciendo autoridades para castigar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo, y Dios estableciendo autoridades para bendecir a su pueblo. Este fue el caso entre el primer y segundo rey de Israel. Cuando Dios establece a Saúl, como rey, Dios establece a este hombre para cumplir un fin específico, cumplir sus propósitos, sí, y se cumplieron los propósitos de Dios, pero también para tratar con una nación que le dio la espalda a Dios. Israel rechazó a Dios. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, dice que Israel pide un rey. En los planes de Dios estuvo darles un rey, pero eso sería en su tiempo. Israel se adelantó al tiempo de Dios y pidió un rey al Señor. Ellos van donde el profeta Samuel y le dicen: ¿sabes qué? Queremos un rey como tienen todas las otras naciones. Samuel, un poco acongojado, él está triste, va donde Dios y le dice: ¿sabes qué? Me han rechazado como su autoridad. Dios le dice al profeta: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Quieren un rey? Les voy a dar un rey. Pero antes de darles ese rey, por favor, diles qué es lo que hará ese rey con ustedes.
Y ahí nos encontramos en Primera de Samuel, capítulo 8, empezando en el versículo 11. Escucha atentamente. Dijo pues Samuel al pueblo de Israel: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los perechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de Jehová vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios les dice: ¿quieren un rey? Ok, les voy a dar un rey como ustedes quieren, como ustedes merecen. Esto va a ser ese rey con ustedes. Él va a hacer todo lo posible para satisfacerse él mismo y olvidarse de ustedes. Ustedes van a terminar siendo sus siervos y él no va a ser servidor de ustedes. Recuerda, Dios establece las autoridades para ser sus servidores, pero al establecer a Saúl como rey, Dios dice: él se servirá de ustedes y no les servirá a ustedes. Y el pueblo dice: ok, no importa, lo queremos. Israel demostró ser una nación terca y Dios les da lo que ellos pidieron. Dios les da una autoridad a Saúl, una autoridad establecida por él, por Dios mismo, para tratar con el pueblo fuertemente. Recuerda, Dios establece autoridades para tratar con un pueblo o para bendecir a ese pueblo. En esta primera ocasión, estamos viendo que Dios está tratando con ese pueblo. Y este pueblo dice: no importa, queremos ese rey. Dennos a ese rey. No importa lo que haga con nosotros, lo queremos. Dios dice: ¿lo quieren? Pues lo tendrán. Dios les daría. Ahora, en el segundo rey establecido también por Dios, recuerda, Dios es el que pone las autoridades, nos da el privilegio de participar en esto, pero Dios es el que establece la autoridad. En el segundo rey establecido por Dios, Dios puso a este rey para bendecir a su pueblo. Sí, Dios puso a David para bendecir a su pueblo en una manera grande. Saúl se volvió un perseguidor acérrimo de David. Y cuando David tuvo la oportunidad de ejercer venganza sobre Saúl, David nos demuestra lo que debe de hacer un cristiano: someterse a la autoridad a pesar de que la autoridad rechaza ser servidor de Dios y a pesar de que la autoridad no está haciendo lo que debería de ser, vengador para premiar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. En esta ocasión, David había hecho solo cosas buenas para Israel y para el mismo rey, pero Saúl no le importó eso. Saúl está lleno de celos y está rechazando definitivamente las cosas que Dios quería hacer en su vida. Saúl está rechazando eso, pero David no se opone a lo establecido por Dios. David dijo que Saúl era el ungido de Dios, que era el siervo establecido por Dios, y él nunca se iba a resistir a lo que Dios había establecido. David perdonó a Saúl, y Saúl, cuando David y Saúl se encontraron ahí en la cueva de Engedi, Saúl le dice algo interesantísimo a David. Escucha esto en 1 Samuel 24, 17. Saúl dijo a David: eres más justo que yo. Tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndote entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a sus enemigos y los dejará ir sanos y salvos? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Escucha lo que sigue. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, tú eres el nuevo rey, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme,
y estable. Saúl entendió una cosa. Saúl entendió que David reinaría en su lugar y que su reino, escucha, dice, sería firme y estable en una sola palabra, que su reino sería una bendición. El reino de David sería una bendición. Saúl fue establecido para juzgar a la nación, para disciplinar a la nación, para mostrarle su terquedad a la nación, pero David fue establecido para ser de bendición. Y eso lo reconoció el mismo Saúl. Dios pone autoridades para bendecirnos o para juzgarnos. Oramos por las misericordias de Dios, que la autoridad establecida para nuestra nación y tu nación sea para bendición. Pero no resistas a lo que Dios ha establecido. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes? Debemos orar definitivamente por nuestras autoridades. Debemos orar para que el Señor trate en sus corazones y ellos, cada autoridad establecida por Dios, pueda entender algo. Lo que Pablo repite hasta en 3 ocasiones, que son servidores de Dios, servidores de Dios, servidores de Dios, servidores de Dios para nuestro bien, servidores de Dios para castigar al que hace lo malo, servidor de Dios para atender continuamente, para bendecir y no para buscar ellos mismos los beneficios. ¿Qué es lo que hacemos los creyentes? No solamente oramos, hacemos definitivamente lo que Pablo dijo: nos sometemos a la autoridad establecida por Dios. ¿Quieres tener alabanza de la autoridad? Haz lo bueno, no resistas la autoridad, no resistas lo establecido por Dios. Necesitamos orar por nuestras autoridades, es más, necesitamos preparar a la nueva generación para animarles, si es la voluntad de Dios, llegar a ser autoridad, pero que sean autoridades realmente de bendición para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por hablar a nuestros corazones y mostrarnos que tú has establecido la autoridad. Ayúdanos a no resistirnos, ayúdanos a someternos. Muchas veces hay autoridades injustas. Pablo pasó por mucha injusticia. Tu Hijo Jesús pasó bajo un gobierno injusto y aún así se sometió. Ayúdanos a nosotros tener el mismo sentir y darte la gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Dios, por las autoridades establecidas en nuestros países, Señor, en nuestro país, en Perú. Que tú te glorifiques a través de la autoridad. Ten misericordia de nuestra nación y de cada nación en el mundo. Danos autoridades como David, conforme a tu corazón, que hagan el bien, que sean autoridades justas, gobiernos estables. Señor, queremos eso. Sabemos que esas cosas son difíciles hoy en día, pero tú harás de acuerdo a tu voluntad. Gracias, toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sometámonos a las autoridades, no resistamos, demos gloria y honra a Dios con nuestras vidas cristianas. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.